in German, with of course, with disgust, grossness. You know, American kids, gross, it grosses me out. And the film is completely shot through, of course, with disgust, which operates on a universal. I heard everyone shudder when that bird was cannibalizing the other bird. It's on a micro scale, but on a massive universal scale too. So in the creation myth, the sun is the vomit of the god Bumba. Bumba vomits the sun, and it falls from the sky. His spit, his saliva, his phlegm becomes the oceans, etc., etc. And then what interests me here is the way that grossness plays out at the level of knowledge, right? So, you know, there's kind of two competing versions of knowledge operating in the film. One would be the neat Linnaeus system of, you know, categorizations, divisions, subdivisions, and so on. And the film dramatizes this, obviously, very much. We even get the Linnaeus system on the screen. On the other hand, the other system, the other version of knowledge would simply be mess, right? Unmanageable grossness. To put it in philosophical terms, we could see this as a Hegel system versus a Bataille system, the other big figure in Document. Hegel versus Bataille. It's a boxing match. Hegel versus Bataille. Bataille wins, right? So for Hegel, knowledge, his version of knowledge, is all about moving away from the messiness of the world towards the kind of perfection of spirit realized in the form of thought. And as his main commentator, Kojève, points out, this is a form of murder, right? You kill things by naming them. As Camille Henrot herself says in an interview, she calls this killing things in order to preserve them. And this is the system embodied by the Smithsonian's drawers full of dead birds, right? That's the Hegel version. The Bataille version, I just want to read, you probably know this, it's a very famous quote, but Bataille's entry in the Dictionnaire critique that he wrote with Léris and others on this term, l'informe, which is the French, in English it would be formlessness, l'informe, the unformed. The entry reads, l'informe is not only an adjective having a given meaning, but a term that serves to bring things down in the world. Déclasser, it means to demote, but also to declassify, to release from kind of taxonomic drawers, categories. So l'informe is a term that serves to bring things down in the world that generally requires that each thing have its form. What this word, l'informe, designates has no rights in any sense and gets itself squashed everywhere like a spider or an earthworm. In fact, still Bataille, in fact, for academic men to be happy, the universe would have to take shape. All of philosophy has no other goal. It is a matter of giving a frock coat to what is, a mathematical frock coat. On the other hand, affirming that the universe resembles nothing and is only formless and form, amounts to saying that the universe is something like a spider or spit. It's a brilliant passage. Rosalind Krauss built a whole brilliant exhibition on this called L'Informe about 20 years ago. So clearly, Camille Henrot skews away from the Hegelian towards the Bataillean side of things. Her film shows this continual debasement, right? The earth is fallen. Even constellations within one beautiful shot sequence, you see constellations become patterning on a trousers, a pair of jeans, and then the camera pans down to constellations in the street of granite, chewing gum, spit, pigeon shit, whatever. You know, this continual kind of debasement from the high to the low. And against all the film's dramas of kind of category creation, geometry, zoology, cosmology, pathology, against all these formlessness, grossness is working, bursting out, deforming them, right? And this my final point, this is where art itself comes, I mean, the whole film is a piece of art, but art comes into the film as a special privileged category that keeps being returned to. So we get Jackson Pollock and his formless mess of painting. And almost the very first image in the whole film is of a paintbrush, right? A synecdoche, a symbol for art. Or to be precise, it's of the paintbrush going into water
and the paint coming out and morphing and becoming formless and form, making a stain in the water. And I think this is really the core of the whole work. The universe is deformation. Knowledge is an attempt to harness this in a way that's always doomed to be overcome or overwhelmed by formlessness. And art is the measure, or if you like, the drama of this overwhelming. I'll stop there. Thank you, Tom. Vamos a tener un rato para hacer comentarios, preguntas. Yo quisiera empezar retomando porque Reinaldo nos prometió sangre y no terminó de entregar. No, dijiste algo, como, ¿qué es lo que oculta? Mi pregunta es eso, ¿qué es lo que oculta la película? Creo que ese es lo que me quedé. No sé qué oculta. Hola. Sí. No, ahí. Hay que hablar directo así al. Hola. Bien cerca. No tendría que haber dicho nada, yo sabía que me iba Me dejaste picando. Que me iban a pedir que... no, es muy simple verdaderamente lo que quería decir. Naturalmente el Internet tiene una estructura que es constitución de una cierta modernidad, ¿no es cierto? Al mismo tiempo produce efectos que tal vez esa modernidad no puede prever. Y nuevamente, no sé qué cosa oculta. Lo que digo es que hay un modelo de lectura de qué cosa es el Internet, qué cosa es el mundo digital, ¿no? Que es una descripción desde una cierta sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad que fue articulada de la manera más brillante, sin duda, en modelos como Borges, como Calois. Creo que tenemos que para leer el video de Camille Rowe como un video que comunica algo sobre la experiencia del mundo digital, también debemos preguntarnos qué cosa un cierto modelo, aún mutado, no puede ver de nuestra experiencia del mundo digital. Eso es todo lo que tenía para decir. Obviamente la elaboración de la cuestión demanda una expertise, vamos a decir, que yo no tengo y un tiempo que no le he dedicado. Porque Leticia, vos más bien me pareció entender que estabas como encontrando el lado como revelador de esa forma evocativa de Internet. Porque para mí, que en eso por ahí difiero, me da miedo Internet. Sí, por supuesto. Por ahí ¿no? por viejo, no sé, pero... A ver, yo tengo una sensación y una postura ambivalente al respecto de eso. Cuando digo se pierde una forma de inteligencia, digo se pierde, no necesariamente se integra, ¿no? Algo de esto que plantea Flusser tiene una consecuencia política, que es que él dice esto: antiguamente las élites eran aquellos que sabían leer y escribir. Como ahora hay una inflación de texto, todos, o sea, una gran parte de la humanidad está alfabetizada y todos leemos mensajes de texto, todo nos llega a través de texto. Todo eso que se pensó que iba a ser solo imagen, finalmente en lo digital, es relativo, porque en la imagen está el texto. Así nos comunicamos, nos organizamos, hacemos una cita, confirmamos el lugar, la dirección, el mapa, bueno. Lo que él dice, las próximas élites van a ser élites visuales, no en el sentido solamente de que consuman imágenes, sino de que son los que las producen y las entienden. Y la imagen no es solo la superficie, sino eso que se oculta, que serían las cosas que se programan, la big data, las estadísticas que el uso de lo digital deja sobre nuestra vida, ¿no? Lo que nos gusta, lo que hacemos, la edad, el género,
todo eso está oculto y eso es lo que nos da miedo, esa es la caja negra que queda oculta detrás de la superficie de este video incluso, ¿no? Porque hay mucho de programación en esto y hay todo un equipo de gente trabajando para producir esta imagen, ¿no? Y este sonido y estas sensaciones y esta atmósfera que tiene la obra. Así que lo que se oculta es eso, es algo que en verdad es bastante terrorífico, porque está manejando nuestras vidas también, ¿no? Puedo decir. Así que no es, digo, no es del todo optimista lo que yo dije, ni es tampoco apocalíptico en el sentido de está todo mal con lo digital. Yo quería hacer una cosa más positiva, Leticia, me decepcionaste. Está todo bien. Reni. No, porque podría decir que otra cosa la película me hizo pensar que no tiene particularmente que ver con la genealogía artística y tiene que ver con la cuestión del reconocimiento y del saber sobre sí mismo, ¿no? Cosa que está conectada con una experiencia que tuve ayer, que les conté a Tom y a Graciela en la cena, y que tiene que ver con esto que acaba de mencionar Leticia, ¿no? Perdí mi tarjeta de débito, o la dejé en un cajero ayer, después del horario de cierre de los bancos, así que tuve que llamar a los Estados Unidos para cancelar la tarjeta, ¿no? Mi teléfono estaba registrado en el sistema, ¿no? De modo que me reconocieron, pero a pesar de eso, la mujer que sonaba india, y probablemente estuviera en la India, me preguntó cuál era mi dirección, le dije cuál era mi dirección, me dijo que estaba, ella la tenía anotada un poco diferente, así que no estaba seguro de que yo fuera yo, y por lo tanto iba a administrarme un test, ¿no? Para decidir que yo era, para decidir si yo era yo y podía cancelar mi tarjeta. Y que me iba a hacer 3 preguntas, que eran multiple choice. La primera de ellas fue, las 2 primeras de hecho, ¿qué dirección está asociada con usted en los últimos años, ¿no? Y la primera que dijo fueron 5 direcciones, una de las cuales era Summit Point Road, que es un sitio donde me di cuenta cuando me lo dijo, había vivido hace como 20 años durante un semestre que pasé en la Universidad de Emory, ¿no? De modo que tuve un repentino flujo de recuerdos, ¿no? Pero al mismo tiempo que tuve un flujo de recuerdos, el nombre me parecía tan evocativo que vi mi vida de ese momento de una manera como legendaria, ¿no? Yo en Summit Point Road, sinceramente, ¿no? No, de modo que inmediatamente el flujo de memorias que no sabía si eran memorias o fabulaciones un poco, ¿no? Donde yo me proyectaba en Summit Point Road, que sonaba como, ¿no? Acerté la primera, ¿no? Pasó a la segunda. En la segunda había 5 direcciones también, una de las cuales era una dirección en la 6ª avenida de Brooklyn. La pregunta no era si estaba asociada conmigo, sino cuál de estas direcciones está en Brooklyn. ¿Cuál de estas, no? ¿Y en cuál vivió? Yo había vivido en esa dirección, efectivamente, ¿no? En 115, que también lo recordé en ese momento. Como la dirección era mucho más trivial, mucho menos legendaria, dije, oh, Brooklyn, ¿no? Ahí viví, ¿no? Entonces no produjo el mismo efecto proustiano, pero de todos modos acerté de nuevo. Y la tercera pregunta era, ¿con qué compañía estuvo usted asociado? ¿No? Y entre las 5 había una compañía de cirugía, otra, no sé qué, no recuerdo qué era, y Park Fiction. Park Fiction es un proyecto de arte colaborativo sobre el cual escribí en un libro de hace varios años. Entonces lo que tuve que decirle es, bueno, tengo que decir Park Fiction, pero no es una compañía. Es lo único que me suena. Al mismo tiempo, como no era una compañía, empecé a pensar, empecé a dudar si había estado asociado con alguna de estas otras compañías. A lo mejor había hecho una traducción, pensé, para alguna de estas otras compañías. La conversación completa me resultó obviamente siniestra, porque eran estos datos que estaban como veniendo de un pasado muy profundo, ¿no? En donde, por un lado, me reconocí a mí mismo en términos de datos objetivos, es cierto, viví en Brooklyn, sucedió. A mí mismo como personaje legendario, ¿no?
vivió en Summit Point Road, ¿no? Y a mí mismo como alguien que podía corregir la mala información que tenía ella, ¿no? En toda esta variedad de perspectivas sobre mí mismo me parece que es característica en parte del presente, esta serie de perspectivas sobre mí mismo, entre las cuales está precisamente el error, ¿no? Simplemente la información de Pulp Fiction estaba errada, es decir, en el sistema hay un nivel alto de malinterpretación y de ruido, ¿no? Que no sé si me tranquiliza más o menos, pero en esto también pensé viendo la película. Tom. I think it's great. Can you hear me? I think it's really appropriate that this company was called Park Fiction, and it was a fiction. And I think of Nietzsche. You know, Caroline was talking earlier about Nietzsche and his great statement that it's all fiction. You know, everything, truth is fiction. And her point, you know, from Donna Haraway about we need to change the story. And you know, Leticia, your point was basically that time is a fiction. I mean, this notion of linear time, the Enlightenment model, perhaps it was always a fiction, but if we think for 1 minute about an editing graphic user interface like Avid or whatever we use now, it's clear that this line is completely fictitious. I mean, we're unpacking a black box. There is no linearity, and it's about, I think this is a point of the film as well. You know, what creates the universe is actually not God. It's fiction. Fiction understood not as some kind of divinely authored, you know, hegemonic, you know, vertical event, creation event, but rather as a kind of technologically mediated fiction. It's technology. It's an unpacking. It's data. It's constellated stuff that you constellate. I mean, we're back to Benjamin, right? So it's all fiction. Yeah, the internet is fiction. The world is fiction. The universe is fiction. Sí, de todas maneras lo que seguimos usando como herramienta principal siempre son las manos, ¿no? Porque finalmente aparece mucho esto en el video, las manos que pintan, las manos que hacen cosas, que dan vuelta a la página de un libro, y las manos que escriben y que fueron, bueno, siempre una herramienta de escritura, también escriben hoy, también escriben hoy en la pantalla, ¿no? Si bien la escritura y la lectura nuestra está cambiando, digo, no cambia el hecho de leer y escribir, sigue siendo el mismo, pero sí cambia la relación entre el ojo, la mano y la pantalla esa en la que uno empieza a deslizarse y hacer el alfabeto ese de otra forma, que ya no es ligar las letras. Ese cambio de mecánica y de herramienta es muy interesante también, porque va a también tener una consecuencia en la manera en que entendemos y pensamos el mundo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. ¿Hay un micrófono capaz? Ah. Yeah. No, not a question. Not a question. I just wanted to say that what I love the most about this film is the color of the nails. No, really. Of the hands. It's about the color of the nails. You know, the left hand is red and the other hand is green. Then the right hand is red and the left hand is green. So it's telling you how much it is a fiction, because it's like stop motion animation. I mean, in the middle she's taken off her nail polish, put on the other, and it's the Matisse of Camille that comes out with this. Yes. Bien, yo quisiera hacer una pregunta. Yo no sé si ustedes... ¿Perdón? ¿Dónde estás? Aquí. Perdón. Como el reflector ahí. Sí, te escuchamos. Hola. Todavía no sé si hablaron de eso porque tuvo que salir un ratito, pero me parece que no. Que hay un elemento en la película que, bueno, no tanto la palabra, claro, la palabra, las cosas, la palabra, la imagen, el texto, muy importante. Pero hay un elemento que es la soundtrack, que es una cosa que es como si fuera una música electrónica, ¿no es cierto? O una estética mucho visual del videoclip o este mundo digital. Y me parece que sin este elemento
la película sería completamente distinta, ¿no? Si fuera un comentario sobre imágenes, hasta las cosas de la fatiga, ¿no? Porque usted se queda un poco fatigado de tantas imágenes, el sonido es un poco eso. Cuando hay silencio, parece que hay un poco te relajas un poco. Entonces, quisiera escuchar un poco de ustedes cómo entiende el papel, digamos así, de la trilha sonora, del sonido y su estética en relación a que nosotros estamos mirando. Gracias. Sí, lo mencionamos como algo Sí. muy importante porque particiona el tiempo, ¿no? Porque Justo justamente saliste. es puro ritmo. Sí. Y además, yo leí algunas entrevistas a ella donde dice que para ella es tan, pero tan importante la música que la usa siempre o sea, con muchísima conciencia, ¿no? Elige exactamente, de hecho, esta la hizo el novio, Sí, la Joaquín. música. Creo que está es muy importante, es un tercio de la obra, me parece, la música. Tom, ¿querés decir algo? Yeah, I would understand it actually in a very not French way, in a rather Anglo way. After Robert Graves, Robert Graves' understanding of poetry, he traces its origins back not to the Greeks uniquely, but also to the Celtic tradition, in which a young man had to narrate to a certain beat of a drum, and if he stopped, he would be executed. Right? So you like Scheherazade, but a kind of man version. You have to keep on, going. Otherwise, it's the end. Your universe ends. I'd see it in that kind of context. Life has to be También spoken and measured. Otherwise, it's over. Dicen que cuando te van a fusilar, te dan una última palabra, ¿no? Puedes decir tus últimas palabras. Y si sigues hablando no te pueden matar. Como hay una especie de protocolo. Es parecido. Perdón, Leti. No, a mí una cosa que me fascinó una vez que leí a François Dolto, una de las primeras psicoanalistas de niños que hubo, una francesa, que ella decía que el primer sonido que oímos es el del corazón de la madre. Y que en la actualidad la única música que nos conecta a ese tipo de ritmo es la música electrónica, ¿no? No lo decía así tan directamente, pero decía que el ritmo en la música o la música que ponía el ritmo en primer plano nos hacía reencontrarnos con eso. Y yo pensaba, justamente acá la música es solamente un sonido rítmico, casi no. Hay alguna melodía en algún momento, pero básicamente sabemos que es música, pero está al borde de no serlo casi, ¿no? Y es como el latido del corazón, como algo muy vital también, ¿no? Me parece que por eso se vuelve tan importante el sonido percusivo que tiene. Y justamente cuando se acaba ese ritmo, es el momento de descanso, como dijiste vos, pero yo lo sentí, y que un poco lo comenté, como el momento de la muerte, que es el momento más, planos más largos, por primera vez a pantalla entera. Desaparece en ese momento casi el dispositivo de la interfaz de la computadora y empieza a cantar la voz, ¿no? Como sin ritmo. Andrés, yo quería agregar una cosita respecto Sí, de esto perdón. que se decía. Para nosotros fue bastante interesante pensar qué hacer precisamente con el texto, y entendimos que la decisión del artista era que esta obra no se subtitulaba, un poco por lo que están diciendo, ¿no? El texto funciona de un modo muy particular, si bien el texto es importante y por eso entregamos la traducción del texto y la galería nos mandó la traducción en español del texto. También no tendría sentido subtitularlo porque sería un funcionamiento del texto que no acuerda con el ritmo, con ese funcionamiento poético y rítmico del texto en la imagen. Sería como inventarle un nuevo diálogo que no propone, es verdaderamente un problema de traducción, que es bien interesante. Y por otro lado quería agregar algo a lo que Caroline decía de las manos, de las uñas en realidad, que a mí me llamó mucho la atención y un poco en la dirección de muchos de los comentarios que ustedes hicieron, las manos tocando los objetos, tocando las manos, digamos, estamos hablando del mundo digital y de las pantallas que se abren, pero finalmente hay manos que
hacen que esas pantallas se abran. Y por otro lado, todo ese mundo que se despliega en la historia del universo se toca con las manos. Y creo recordar que algún filósofo que hizo un comentario sobre este film, hablaba de como una vuelta o como una transformación del cine ojo al cine áptico, es decir, del modelo de el tocar con las manos. Hay algo que sucede en la acción de casi toda la acción de este film que tiene que ver con las manos, en contraposición al mundo digital, ¿no? Can I Es que lo digital Sí. al say final- one thing? Tom. Hands also masturbate. I think that's really important because it's about touching bodies and pleasure. Also, one other point: the very word "digital" comes from digit, Digit. right? You know, Yes. digital. It means hands, fingers. So I wouldn't say there's a massive opposition. Yeah, and the moment of the masturbation is 15 screens open. Is the kind of climax They're of the opening, yeah, of the absolutely. It's about desktop pleasure. It's and Bartesian pleasure. jouissance, you know, to come back to Lacan. Si alguien más, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí. A ver, no sé dónde el micrófono, cómo llega hasta allá. Paciencia. Gracias. A ver, yo quedé bastante movilizado por las charlas de la tarde y también descubriendo este cambio del antropoceno al capitaloceno que a mí me hizo como hace poco, inclusive acá en el taller de García Navarro, entendiendo este cambio de paradigma donde el antropo no es solo antropo, sino que esta explotación y esta avance sobre la naturaleza tiene nombres y apellidos y tiene sobre todo razas y no todas estas etnias en el globo terráqueo han sido las mismas. Entonces me parece que ese cambio al capitaloceno a mí me produjo como una gran intriga y hay responsables específicos en este proceso como invasivo. Entonces yo quedé muy movilizado en las charlas de la tarde, sobre todo viendo todo este proceso colonizador como algo que tiene que ver con la supremacía blanca y estoy por otro lado estudiando como todo lo que pasó con el transporte de cuerpos negros del siglo XIV al XVII. Entonces es algo con lo que estoy como un poco obsesionado. Entonces me costó mucho pasar a este video sin tener estas conferencias en la mente y tal vez es un comentario, pero preguntarles si ustedes lo ven así si tienen algún comentario sobre esto que no sé si es una especie de ironía en el video o si es una especie de ceguedad, porque todo el tiempo cuando hablaste de estos cuerpos en el museo y estas estatuas, son cuerpos blancos y estas manos son manos blancas. Y no es música electrónica, en el fondo es un rap que nace en los 60s en las suburbias, en el Bronx, son cuerpos negros el que está de fondo. Entonces no sé si alguien tiene algún comentario desde este punto de vista un poco más racial sobre este video en ese sentido. Buena observación. Quizás tiene que ver con un poco lo que apuntaba Reni en el sentido de lo que también se oculta. Bueno, de la famosa frase, ¿no? de todo documento de civilización es un documento de barbarie. Creo que está implícito. Si hay una reflexión en el video o no sobre eso es una muy buena pregunta. Y me parece que no. Yo creo que yo sí, tengo la impresión de Más que, cerca del micrófono. tengo la impresión de que no. En términos de hecho, solamente una cosa, un dato que no viene de mí, sino de Camille Henrot, que es la música en una entrevista que le hacen, dice que le interesa del rap la divulgación generalizada, pero no la dicción masculina agresiva, por lo tanto que recurre a una tradición un poco anterior que es la del spoken word y sobre todo un grupo llamado Last Poets, ¿no? Pero no tuve la impresión de que en eso, de que haya
una reflexión racial que hoy probablemente sería inevitable, ¿no? Tal vez no en el 2013, por lo menos en el contexto americano, de parte de ella sería inevitable hoy. Tal vez no en el... In an Anglo, I don't know if this comes across to an Argentinian audience, but in an Anglophone context, the voice clearly signifies as a black voice. Yeah. Yeah. Sí. It's a black poet. Yo sentí lo mismo. That's a fact. It's a black poet. Al momento que llega el micrófono y ya con esto tenemos que cerrar. Perdón, es solamente un paréntesis, porque hay imágenes de cuerpos negros en toda la película. También, bueno, no toda, pero hay objetos de arte africana o indígena, pero esos entran como un signo de una especie de primitividad, en cierto sentido, ¿no? Porque también es una especie de historia de la evolución del mundo o del Big Bang o cosas así. Entonces, que estos objetos están allá, siempre aparecen como objetos etnográficos que son puestos allá o en libros, que son las imágenes que usted mira. Entonces, decir que hay imágenes de cuerpos negros, de todo, o cuerpos no blancos, vamos a decir así, pero aparece de una manera muy peculiar, y quizás esa es una cuestión que la película también abre para discutir, que no fue hablada un poco en la mesa, ¿sí, no? Bueno, vamos a tener que terminar. No sé si hay algún anuncio, pero bueno. Muchas gracias a todos. Leticia, Remy, Tom, Anuncio gracias. es que los esperamos mañana a las 11, por supuesto. Sí. Asistentes.